¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Terapia de Noticias. Día viernes, una semana corta por el feriado de fin de año, pero hay noticias muchas, del ámbito local, pero sobre todo del ámbito internacional. Vamos a la más importante de la Argentina, el ámbito local. Hoy el gobierno decidió, mediante un decreto, otorgar un aumento. Algunos decían bono, finalmente no es un bono, es una suma que es considerada retributiva, es decir, que de 4.000 pesos, que va a ir en dos cuotas, 3.000 en enero y 1.000 en febrero, y va a ser incorporada al salario porque es a cuentas de paritarias. Esto se anunció con el acuerdo de los sectores empresarios y también de los gremios que, por más que parezca poco el aumento, porque muchos por lo bajo dicen que esperaban mucho más, terminaron acordando los 4.000 pesos en una especie de adelanto de aumento salarial que, según el ministro de Trabajo, Moroni, sirve para compensar lo que perdieron los trabajadores en el año 2009. Y bueno, y a partir de ahora cada paritaria tendrá esto ya incorporado y de ahí en más podrán crecer las expectativas salariales de los trabajadores. Pero la noticia importante del día, sin duda, viene del exterior. Yo le cuento, usted lo habrá visto en todos los medios de comunicación, porque es una noticia que dio vuelta al mundo, una decisión de Donald Trump de ir a la casa y de dar muerte al general Qasem Soleimani, que es un general que lideraba una fuerza de élite dentro de las Fuerzas Armadas iraníes, una fuerza especial que se dedicaba exclusivamente a llevar adelante todas las acciones bélicas que tenía que desarrollar el ejército iraní en el exterior. Para los Estados Unidos era una persona responsable de extender el terrorismo, de financiar, de entrenar, de sostener el terrorismo islámico en Occidente, pero además para Estados Unidos tenía, según la administración Trump, mucha información sobre que este hombre, Soleimani, tenía planes para atentar contra objetivos diplomáticos estadounidenses en Medio Oriente. Ante esa información, Donald Trump, sin la anuencia del Congreso norteamericano, tomó la determinación vía dron, porque ahora se ataca así, la tecnología también llega a las acciones bélicas, dieron muerte a una comitiva en Bagdad, en Irak, cuando había bajado un avión Soleimani, y le dio muerte a este hombre. Este hombre no es un militar más para las Fuerzas Armadas iraníes. Le cuento brevemente que en el año 2017 la revista Time lo consideró una de las 100 personas más influyentes del mundo. En Irán, además de ser una persona, un prócer en vida, es una persona que es ídolo entre los sectores juveniles islámicos. Hay remeras con la cara de Soleimani, hay canciones, hay videos musicales que lo tienen a él como un héroe y como un ejemplo de vida. La muerte de Soleimani puede haber disparado una escalada bélica en el mundo, puede haber puesto más tensión en esta guerra fría que estamos viviendo en el mundo entre China y Estados Unidos. Bueno, hoy tenemos un panel de especialistas y vamos a desarrollar este tema en Terapia de Noticias. Les voy a presentar quienes nos acompañan. Primero arranco por la dama, como siempre, porque hoy tenemos cine, es viernes y está Catalina Dlugi con nosotros para los adelantos del cine, así que quédese por ahí porque vamos a hablar de cine y por supuesto, de Netflix también y de todas las series que se están estrenando. Está Andrés Cisneros con nosotros, ex vicecanciller. Gracias por estar con nosotros, Andrés. Se encuentra también Atilio Molteni. Atilio Molteni fue embajador argentino en Turquía y en Israel, muy conocedor de Medio Oriente. Gracias, Molteni, por estar con nosotros. Regresa Pablo Sirven con un bronceado especial. Yo le digo, miren ese rostro. Ese es un rostro de gente que vuelve de vacaciones. Sí. Pablo Sirven está nuevamente con nosotros después de sus vacaciones. Bienvenido, Pablo. De vacaciones y de trabajo. Después te voy a contar. Después va a contar porque estuvo trabajando para La Nación Más también. Ya vimos el aviso. Beto Valdés, ¿cómo estás, Beto? Yo quiero trabajar así. Ah, yo también, todos queremos trabajar en la así. costa y en Punta Es un del Este. trabajo sin techo. Totalmente. ¿Viste? Porque es con el cielo, digamos. Pero me hubiera gustado. La próxima avisá. Una infidencia. Estaba tan distraído, tan relajado que perdió el celular en la playa. Después lo vamos a decir. No me digas. Sí, así es. Jorge Castro, analista internacional, siempre muy amable con nosotros, Jorge, en visitarnos en Terapia de Noticias. Y Fernando Laborda, uno de los pilares de la Nación acá con nosotros como todos los viernes. Nos tenemos que quedar acá por hay que quedarse acá. Bueno, nos vamos al informe que preparó la producción y nos metemos de lleno en Terapia de Noticias. 2 autos incendiados en Bagdad. El presidente de los Estados Unidos y un sugerente tuit. Y miles de iraníes con un grito amenazante en las calles de Teherán.
Con estas 3 escenas amanecimos y la psicosis volvió a instalarse. ¿Las condiciones están dadas para una tercera guerra mundial? We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. Recapitulemos para contar exactamente qué pasó. En medio de sus vacaciones en Palm Beach, Florida, el presidente de los Estados Unidos se comunicó con el Pentágono y ordenó bombardear a 2 poderosos soldados iraníes. Uno de ellos, el general Qasem Soleimani, que salían del aeropuerto de Bagdad en Irak. Last night at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the #1 terrorist anywhere in the world. Qasem Soleimani. No fue simplemente una muerte simbólica. El pueblo iraní sintió el impacto y lo manifestó en las calles. Lo más preocupante es que el líder supremo del país asiático respondió con más nafta al fuego y prometió una venganza implacable a los criminales. I want to have peace. I like peace. And Iran should want peace more than anybody. Si pasamos este conflicto por el diccionario político argentino, en este contexto deberíamos traducir a Irán como sinónimo del atentado a la AMIA, pero también del memorándum, y a Estados Unidos como sinónimo de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué posición tomará el gobierno argentino en este conflicto? Bueno, y como todo lo que sucede en el mundo repercute en la economía argentina, en el mundo y más allá. Si se tapa un cráter en la luna, seguro algo va a impactar en la inflación, porque así es nuestra economía. Y nos preguntamos si este conflicto que se está desatando entre Estados Unidos e Irán, con una escalada potencial a futuro, puede afectar la economía argentina y qué debería hacer o qué posición tiene que tomar el gobierno argentino, es la pregunta que nos hacemos. Andrés Cisneros fue vicecanciller y tiene experiencia en el tema. ¿Cómo cree que se tiene que comportar Argentina ante esta situación que se está dando en el mundo? Mire, la situación es casi inédita. Podía convertirse en un Sarajevo. Porque lo que acaba de hacer Trump es prácticamente un acto de guerra. Bombardeó a otro país, con el cual no tiene una guerra declarada. Bin Laden era un terrorista, pero actuaba por su cuenta. Este señor probablemente era tan terrorista como Bin Laden, pero era funcionario militar de un país con el cual muchos otros países mantenemos relaciones diplomáticas, estamos en las Naciones Unidas. Y Estados Unidos acaba de tirarle una bomba y lo mató. A mí me parece que el efecto económico no lo sé, pero el efecto político puede ser muy grave, porque el mundo se está otra vez dividiendo en dos, en una especie de proto-guerra fría, donde los dos sectores van a exigirnos lealtades contradictorias, y nosotros vamos a tener que trabajar en aguas procelosas, porque el gobierno va a tener que tener dos sombreros para tratar con unos y para tratar con otros. Bueno, pero acá el discurso ideológico a veces va a tener que luchar mano a mano con la realidad. Exacto, ese es el problema. Y la ideología puede ser muy grave por lo siguiente. Esto va a generar en el Medio Oriente y en muchas partes del mundo una gran rabia antinorteamericana. Justificado o no, no sé, pero va a ocurrir. Fíjese que cuando hay atentados contra los derechos humanos por parte de gente islámica, en la Argentina mismo, por ejemplo, hay todo un sector que no dice una palabra, porque la ideología invade y corrompe muchas actitudes. Y van a empezar a dividirnos y a agrandar la grieta que tenemos. Y porque si la Guerra Fría que viene es parecida a la anterior, los conflictos no van a ser entre los dos gigantes, sino entre países que son menores en ambos sectores. Y van a empezar a luchar por interpósitos países, no directamente, y nosotros podemos llegar a ser, ya lo fuimos, tuvimos 2 atentados terroristas, un campo de batalla de estos nuevos enfrentamientos. El lunes pasado, Beto Valdés daba cuenta de una información de la agencia Bloomberg donde manifestaba un descontento. Ayer, perdón, un descontento de la administración de Donald Trump respecto al asilo que le había dado Alberto Fernández a Evo Morales, el gobierno de Alberto Fernández, a la alineación que tiene todavía este gobierno con Venezuela. Y ahora se le sumaría un problema a Alberto Fernández, porque la relación para Estados Unidos del kirchnerismo con Irán es muy cercana. No solo se le genera un problema, Daniel, sino que además
hay que tener en cuenta las contradicciones que se van a expresar. ¿Por qué? Porque hoy fue muy interesante hablar con fuentes oficiales respecto a la sorpresa y fundamentalmente en la Casa Rosada y yo diría en el Palacio de San Martín, Felipe Solá tiene una postura, si querés, más racional. Pero recordemos que el kirchnerismo supo cultivar muy buenas relaciones con el régimen de Bagdad, además del memorándum de entendimiento. Nosotros comentábamos ayer a propósito de la difusión del documental en Netflix sobre Nisman, que había toda una intención del actual oficialismo de desarticular o tratar de minimizar la responsabilidad del Hezbollah e Irán. La ministra de Seguridad, Sabrina Frederick, recordemos que intentó quitar, o por lo menos proponía que el Hezbollah no estuviera, digamos, en el registro local de grupos terroristas. Y estamos hablando de este tema candente, donde, como bien decía Andrés Cisneros recién, Donald Trump golpea y genera, digamos, una situación que no cabe ninguna duda que genera por lo menos replanteos y contradicciones en el seno del gobierno, teniendo en cuenta que ya había cierto malestar en la Casa Blanca, yo diría más en la Agencia Nacional de Seguridad, donde Mauricio Kaber se fue enojado, recordemos, en la asunción del presidente Alberto porque estaba Fernández. Presente Jorge Rodríguez, ministro de Comunicaciones. Exactamente. Un hombre, un duro, muy cercano al Salón Oval, es decir, el Departamento de Estado quizás tenga una postura más moderada, más de la línea diplomática, pero lo concreto, ya había malestar, como bien comentábamos, por el asilo político de Evo Morales, por el, digamos, no tener una actitud más contundente respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela con Maduro. Y después otro dato, las agencias de inteligencia de los países centrales con sede en Buenos Aires hoy se mostraban desorientados. ¿Por qué? Porque hay una alerta internacional y en líneas generales no tienen interlocutores. Recordemos, la Agencia Federal de Inteligencia ha sido intervenida. Está a su cargo la fiscal Camaño, que hasta el mediodía no terminaba de entender qué era lo que había ocurrido según fuentes confiables. ¿Por qué? Porque tiene desconfianza de los analistas, los pocos analistas que quedan en la materia respecto a esta cuestión. Es decir, ella mira con cierta, digamos, por lo menos cierto recelo a quienes la van a informar. Con lo cual, me parece que ya se arranca con una cuestión interesante. ¿Por qué? Porque decíamos, Felipe Solá tiene una postura más moderada. Y Gustavo Vélez, un hombre que también va a tener algo que decir en materia de política exterior por la Secretaría de Asuntos Estratégicos, una especie de secretaría como la que tuvo Jorge Castro en su momento, en la administración de Carlos Menem, y Vélez no piensa como el kirchnerismo. Entonces me parece que ahí vamos a verlo a Alberto Fernández en una prueba, en un test de gobernabilidad respecto a qué va a hacer con los pruritos del kirchnerismo y con las necesidades y el pragmatismo de una Argentina que tiene que llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional vía la Casa Blanca. Castro, ¿cómo afecta a la Argentina este conflicto en lo inmediato? Bueno, hay un punto común entre lo que ha sucedido ahora en Medio Oriente y la situación de la Argentina. Ese punto en común es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto que menciona Alberto, en el sentido de que el artículo de la agencia Bloomberg establece taxativamente que se ha atravesado una línea roja en la relación entre Estados Unidos y la República Argentina, gobierno del presidente Alberto Fernández, en el sentido de que el Estados Unidos, presidente Donald Trump, considera inaceptable la posición que tiene el gobierno argentino respecto a la presencia en el país del expresidente de Bolivia, Evo Morales, así como estima que hay un grado de cercanía hacia el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela que está en relación directa a la influencia, dice este comunicado de la agencia Bloomberg, a la influencia que tiene en el gobierno del presidente Alberto Fernández, la actual vicepresidenta y expresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner. Fernando. Sí, te quería agregar sobre las consecuencias para la Argentina muy brevemente, algo que tiene que ver con la economía. No nos olvidemos que estamos en puerta de posiblemente un conflicto mundial de dimensiones y que todos estos conflictos golpean fundamentalmente a las economías emergentes.
como la Argentina. Y hoy el petróleo subió en un solo día un 3,5% y puede dispararse todavía mucho más, en un momento en que el gobierno argentino, paradójicamente, está tratando de congelar el precio, con lo cual se le suma una presión más a las que ya tiene para que aumenten los precios de la nafta nuevamente. Ahora vamos a seguir cómo repercute esto en la Argentina, pero vamos a la matriz del asunto. Lo que sucedió en Bagdad, el asesinato de este general iraní, ¿es el despertar de una guerra? ¿Es el despertar de una escalada bélica, digamos, que no sabemos dónde puede terminar? Attilio Molteni fue embajador en Israel, en Turquía, tiene experiencia en política en Medio Oriente y nos puede contestar esta pregunta. Sí, indudablemente va a haber una mayor tensión porque el general Soleimani era la segunda figura en importancia de Irán. Es decir, después el líder supremo, él era la cara viviente de la intervención iraní en el Medio Oriente, desde el Líbano, pasando por Siria, desde luego en Irak y en Yemen. Ahora bien, lo que es importante desde el punto de vista argentino es la decisión que toma el presidente Trump, porque no es que Estados Unidos no pudiera haber atacado antes a esta figura tan importante, sino que él tomó la decisión de hacerlo, que fue muy grave. A mi juicio, una de las Perdón que le interrumpa. Sí. Trump, antes de tomar esta decisión, ¿consulta a Israel? No, pero hay un entendimiento muy profundo en las políticas de Israel con las de Estados Unidos. Ahora, yo creo que el detonante para el presidente Trump fue el intento de agresión a la embajada de Estados Unidos en Bagdad. Porque Trump tiene elecciones en noviembre de este año, tiene en marcha un juicio político que no va a pasar en el Senado de Estados Unidos por el control que tienen los republicanos. A propósito del Senado. de eso, hoy decían algunos analistas en Estados Unidos que lo del impeachment también tenía que ver con una actitud de Trump de cambiar la agenda de la política de Estados Unidos y no por nada Biden y Sanders salieron muy duros. Biden y Sanders son líderes del Partido Demócrata opositor que fueron muy duros cruzándolo hoy a Donald Trump porque actuó sin el consentimiento del Congreso de la Nación. Claro. Es algo que en la política estadounidense es casi imperdonable porque hay mucho respeto por las instituciones para este tipo de cosas. Pero hoy habló Donald Trump, lo escuchamos y seguimos. Last night, at my direction, the United States military successfully executed a flawless precision strike that killed the #1 terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. What the United States did yesterday should have been done long ago. A lot of lives would have been saved. We took action last night to stop a war. We did not take action to start a war. Bueno, Pablo, sí. Ahí lo escuchamos a Donald Trump. En una escala mucho menor, recordamos, ¿no?, el caso de Margaret Thatcher con el tema Malvinas, ¿no? En un momento que le iba tan mal en la política interna, ella se vale de un conflicto muy lejano y da vuelta a la situación política, ¿no? Digo porque Trump en este momento con su tema de juicio político inminente, también está jugando una suerte de relato, un relato que puede salir muy caro, ¿no? Porque da la sensación, ya da muestras en estos 2 años, ¿no?, que lleva Trump en el poder, de tomar muchas decisiones muy unilateralmente, en un país que es muy respetuoso, digamos, de los distintos comités, específicamente en el tema internacional y cuando son temas de conflicto, y en este caso él mismo se ve, recién cuando lo cuenta como una decisión propia. No me extrañaría que hasta en algunos casos se hayan sorprendido propios jerarcas militares, ¿no? Con lo cual las consecuencias pueden ser realmente muy peligrosas, ¿no? Hoy hablaba con Andrés Cisneros sobre que estamos viviendo en la Argentina, acá el mundo está viviendo una guerra fría entre China y Estados Unidos. ¿Qué pasa con esta guerra fría entre estas dos grandes potencias con esta actitud de Donald Trump contra Irán? ¿O cómo puede afectar esa guerra fría? En acelerarla. Probablemente este tipo de cosas acelera las grietas, los enfrentamientos y el replanteo de qué lado está cada uno.
Pero hay una cosa que tener en cuenta. En los próximos días vamos a ver seguramente que va a haber una enorme proporción de la opinión pública mundial, también la europea y también la de aliados de Estados Unidos, criticando fuertemente lo que hizo Trump. Pero hay que mirar lo que pase dentro de Estados Unidos. Las críticas no van a ser tan grandes. En Estados Unidos hay mucha gente que piensa como Trump y lo ve como una especie de John Wayne, tipo que entra una patada y mata a los villanos. Es decir, en la opinión pública norteamericana este tipo de cosas no es que les guste, pero hay antecedentes que un presidente estadounidense inicie una acción bélica, porque esto es, como usted lo decía antes, un atentado contra otro país que puede desencadenar en una guerra, sin la anuencia del Congreso. La guerra de Vietnam empezó así. En el Golfo de Tonkin fingieron un ataque militar y hundieron 3 barcos y así empezó la guerra. Castro. Yo creo que sobre el tema de la relación entre Estados Unidos y China, lo que hay que partir de la base es que hay un acuerdo completo entre Estados Unidos, presidente Donald Trump, y el gobierno de la República Popular, presidente Xi Jinping. Se firma la primera fase de este acuerdo estratégico entre las dos superpotencias el 15 de enero, esto es este mes, en Washington. Va a estar presentes ahí, en la oficina oval, encabezada por la delegación norteamericana por el presidente Donald Trump, una alta delegación del partido y del Estado chino. Y luego en la segunda fase, que probablemente va a tener lugar en el mes de febrero, se firma el acuerdo fundamental de relación estratégica, de competencia y de cooperación entre las dos superpotencias en Beijing. Van a estar presentes allí, en ese episodio de características de importancia en la política mundial, va a estar presente el presidente Donald Trump de Estados Unidos y el presidente Xi Jinping de China. Hay un acuerdo completo entre las superpotencias. Hoy leí a algunos analistas internacionales que decían que de llegar a un enfrentamiento armado entre Estados Unidos e Irán, el territorio donde se desarrolle tiene muchas posibilidades de que sea Irak. Y pregunto por qué esto, Molteni. Bueno, porque Irán tiene una capacidad militar reducida, no tiene, debido a que ha tenido embargos muchos años de las potencias occidentales, no tiene una fuerza aérea demasiado desarrollada, pero sí tiene fuerzas que le responden chiitas, que en el caso de Irak son más o menos 60.000 hombres, porque Irán, hay que destacar, es un país chiita. Podríamos sumar a Siria, pero Siria está un poco devastado por la guerra que atravesó, ¿no? Pero va a haber también enfrentamientos. Pero el país central es Irak, porque ahí, en realidad, cuando Estados Unidos invaden en el 2003 a Irak, el país que salió ganando de esa invasión fue Irán, porque Saddam Hussein no era chiita, y entonces hoy día el gobierno de Irak es chiita como es chiita el gobierno de Irán. Ahora es una rama que tiene características distintas, pero tienen la base religiosa similar. A su vez tiene Irán influencia, tiene 60.000 hombres, además de los de la Al-Quds, que pueden actuar y van a actuar contra los efectivos norteamericanos. Estados Unidos se había retirado de Irak, pero debido a que surgió el Estado Islámico, una cooperación para defender al gobierno en ese momento de Irak, porque prácticamente era y es en cierto sentido un Estado fallido. Así que Irak va a ser, yo creo, el lugar de los mayores enfrentamientos, y por eso es que Estados Unidos en estos momentos está desplazando tropas importantes hacia Irak. Me preguntaba hoy cómo pueden reaccionar algunos líderes europeos, ¿no? Porque cuando el terrorismo islámico quiera actuar en Occidente, no necesariamente lo puede hacer en Estados Unidos, también lo puede hacer en países de Occidente de Europa. ¿Cómo reaccionaron? Si hay alguna repercusión a la decisión de Donald Trump de las últimas horas. No sé si Castro o Cisneros tiene alguna información. Daniel, antes que nada, una información de último momento. Hubo un nuevo ataque de Estados Unidos, en este caso aparentemente es en el aeropuerto de Bagdad. Se habla de 6 muertos, entre ellos, seguramente Atilio me ayudará, Shib al-Saidi, líder del batallón iraní Kataib al-Iman Ali.
que aparentemente es otro referente importante de la estructura terrorista que cobija el Estado Bueno, iraní. el atentado que acabó con la vida del general iraní que desencadenó todo este conflicto se produjo a kilómetros del aeropuerto de Bagdad porque había aterrizado horas antes nada más. Exactamente. Y que iba en una caravana, una comitiva, y sobre esa caravana atacó desde un dron Estados Unidos. Y ahora hubo un segundo ataque. Exactamente, se habla de evidentemente una ratificación de esta línea dura que ha tomado Donald Trump y que evidentemente va a tensionar mucho más. Por eso era muy interesante lo que decía Andrés Cisneros, si van a redoblar sus críticas desde el ala demócrata y sobre todo quizás del ala más liberal, como puede ser Sanders o el propio Biden, que es más moderado, porque en líneas generales siempre que un Reagan, el propio Clinton en su momento decidían bombardear, no había críticas desde la oposición, pese a que no había autorización del Congreso. Claro, claro. Hoy habló Macron con Putin, ¿no? Hubo como un mensaje, un llamado telefónico como para poner un poco de calma o para interiorizarse más. Bueno, no sé por qué hablaron, pero es de suponer que están muy preocupados, igual que los restos de líderes del mundo, y Macron y Putin, bueno, comparten una región del mundo que se va a ver muy afectada por lo que pasa en Medio Oriente. Siempre lo es y más hasta ahora, ¿no? Cuando Trump se retiró hace poco tiempo del acuerdo de control nuclear sobre Irán, Francia y toda Europa sufrió mucho por el embargo petrolero. No sé qué irá a pasar ahora, pero seguramente esto va a traer consecuencias a la vida de todo el mundo y de Europa y de Rusia también, ¿no? Bueno, ahora sí llegamos al punto crucial. ¿Cómo afecta esta decisión, este conflicto que se acaba de desencadenar, que uno no sabe dónde puede terminar, a los intereses económicos de Argentina? Y digo intereses económicos porque Beto algo decía hace un ratito al respecto. Argentina tiene que renegociar la deuda externa, tiene que hablar con bonistas en Estados Unidos, tiene que hablar con el Fondo Monetario Internacional. Ya había incomodidad por el alineamiento con Venezuela, ya había incomodidad por darle asilo a Evo Morales. ¿Qué puede pasar ahora donde se sabe en Estados Unidos que un sector de este gobierno, sobre todo liderado por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tiene una relación bastante directa con Irán, ¿no? Es verdad. De hecho, Soleimani, además de la importancia que destacaba Atilio de ser prácticamente el número 2 y una especie de jefe de Estado Mayor conjunto. Atravesaba toda la política de Irán. Y aparte y de toda la región, de todo Medio Oriente, también tenía vínculos diplomáticos. Tenía un rol muy importante, no solo en la región, sino que se comenta que tuvo interlocución y acceso al propio Vladimir Putin. Claro. Con la estrategia de Moscú también mirando a Medio Oriente. Con lo cual digo, en términos de los aliados que supo tener Cristina, sobre todo en la segunda parte de su mandato, hoy aparecen casi como blanco de la Casa Blanca, valga la redundancia, y eso de alguna manera me parece que va a generar fricciones políticas, sobre todo si hay un Alberto Fernández más pragmático. No tenemos que olvidar nunca que Estados Unidos es el principal accionista dentro del Fondo Monetario Internacional. Todo lo que haga o no haga el Fondo Monetario Internacional pasa por el filtro necesariamente de los Estados Unidos. Y en el momento particular de la relación del gobierno de Alberto Fernández con Estados Unidos, la situación de la Argentina no es la mejor para renegociar su deuda o para conseguir algún favor del FMI. Claramente. Claro, un favor de parte de Estados Unidos. Así es. Digamos, Estados Unidos es el principal accionista del FMI. Lo primero que va a pedir Estados Unidos es un alineamiento claro del lado de Estados Unidos en este eventual conflicto, en momentos en que la relación entre Argentina e Irán sigue haciendo mucho ruido a partir de la defensa del kirchnerismo, del famoso memorándum con Irán, a lo cual Alberto Fernández no puede permanecer neutro. Bueno, volvemos a lo que decíamos hace un ratito. Ahí el gobierno se va a tener que enfrentar ante una disyuntiva entre lo ideológico y las acciones que le indica debería hacer de acuerdo a la realidad.
¿Va a poder lidiar con eso Alberto Fernández, Cisneros? Ojalá lo haga, va a ser muy difícil. Porque la política exterior consiste sencillamente en identificar en cada situación dada cuál es el interés nacional argentino en juego y operar sobre eso. Es decir, la Argentina no es un país que esté en condiciones de lanzarse al mundo a hacer testimonios ideológicos y pesar en la balanza mundial por su pronunciamiento, porque no pesamos en el mundo y tenemos tantos problemas acá adentro que no nos compremos uno más. Uh-huh. Este es un, yo creo que es un claro ejemplo de la advertencia que nos hizo Huntington con el choque de civilizaciones, al cual no se le hizo ningún caso, claro. Argentina fue víctima de 2 atentados, el de la Embajada y el de la AMIA, terribles. Digamos, el de la AMIA es el atentado para un país que no se encontraba en guerra, un país que estaba en una situación de paz contra un objetivo civil, uno de los más grandes de la historia. ¿Qué espera el mundo de Argentina, o si somos observados de manera distinta cuando Irán está enfrentando un conflicto internacional de estas características? Bueno, el mundo esperaría que la Argentina por alguna vez tenga posiciones sensatas. Sensatas quiere decir ubicadas, de acuerdo al tamaño y el peso del país, acompañando, por ejemplo... ¿Pero nos piden más que a otro país? No. Digo por haber sido víctima de atentados, de lo que toda la justicia señala a funcionarios iraníes como yo creo que eso es justamente lo que teníamos que obviar. En el sentido, no podemos convertirnos en protagonistas de este conflicto, porque no lo somos y porque los protagonistas reales del conflicto se van a pelear a través de terceros países. Y otra vez no seamos nosotros el que paga los platos rotos. Uh-huh. Es decir, tratemos de comportarnos, de acompañar a las Naciones Unidas en las decisiones que tome, de acompañar el consenso internacional para poner un poquito de tranquilidad sobre las aguas. Y también me parece que empieza a ser muy importante, yo lo hablaba hace un rato, en el combate contra el terrorismo y con lo que se viene, que no sabemos a ciencia cierta cómo va a evolucionar, la inteligencia. Recordemos, la AFI está intervenida, deteriorada, y paralelamente, en estas últimas horas comenzaron a circular hipótesis de lugares donde eventualmente podría llegar a operar Irán, que ya anticipa una represalia, que puede ser en la zona de Medio Oriente, algunos dicen en países centrales, y otras hipótesis plantean que, ¿por qué no en África o en América Latina, donde puede ser más accesible? Y en definitiva, en lo que tiene que ver con la región nuestra, se habla de Brasil o Chile como hipótesis. Brasil o Chile como hipótesis, pero cada vez que se habla... Por el alineamiento en materia de política exterior, tanto de Piñera como de Bolsonaro. Bueno, Brasil o Chile, hipótesis de conflicto por los alineamientos políticos. Sí. Pero en cuanto al desarrollo territorial que tienen organizaciones terroristas como el Hezbollah, siempre se observa la triple frontera. Exactamente. Yo pregunto acá a los especialistas, ¿por qué siempre hay que mirar a la triple frontera Paraguay, Brasil, Argentina? Bueno, porque los antecedentes indican que ahí hubo durante muchos años una actividad de sostenimiento terrorista muy conocido. Mire, usted me preguntaba por la política de Fernández. Fernández tiene una política de manta corta. Si se tapa la cabeza, se descubre los pies. Es decir, si se va para el lado de Irán, va a tener problemas con Estados Unidos. Si va con Estados Unidos, problemas con Irán. Es decir, es muy serio el problema, demasiado serio como para que nosotros tomemos una actitud o un comportamiento muy protagónico. Molteni, usted que fue diplomático. Sí, hay un tema que desde el punto de vista argentino nosotros tenemos que tener en cuenta, que el presidente de Estados Unidos, Trump, fue capaz de tomar una decisión que sus antecesores no tomaron. Quiere decir que es un hombre decidido a actuar. Un hombre que es capaz de eliminar por razones estratégicas a una figura tan importante dentro de un país, no va a tener muchas dudas si tiene que tener una actitud severa con Argentina si no hay un cumplimiento de los requisitos financieros, o no va a tener, o si la Argentina tiene una política dudosa en América Latina. Quiere decir que la figura de Trump tiene, a partir de este fin de semana, de esta semana, una dimensión
cambiante, es decir, porque él tuvo oportunidades de actuar con Irán, ya en otras oportunidades, cuando voltearon un avión de estas características, cuando atacaron a Arabia Saudita en unos establecimientos productores de petróleo muy importantes, pero se abstuvo, buscó la máxima presión con Irán y, digamos, tuvo una política de cierta contención. Ahora está decidido a actuar. Y un hombre que actúa como actuó Trump en estas circunstancias, no le va a temblar el pulso si tiene que tener una situación dura con la Argentina. Entonces yo creo que la lección inmediata, además de las consecuencias económicas que tiene el aumento del petróleo y la situación, digamos, débil de Argentina en el control de las actividades terroristas, es que hay un presidente de Estados Unidos que va a actuar, que no le va a temblar el pulso y que podemos tener problemas muy serios con el presidente Trump. Bueno, hasta ahora la Cancillería hasta ahora no dijo nada, no emitió ningún comunicado oficial al respecto. La pregunta es, ¿está bien, está mal, es sensato? Castro, no sé qué opina usted sobre la actitud de la Cancillería, que hasta ahora no dijo nada de esto. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el embajador Mortelli. Donald Trump en Medio Oriente esta semana ha demostrado que es un hombre de acción y de decisión. No le va a faltar ningún tipo de empeño para actuar respecto a la Argentina, según los términos precisos que se aparecen en el comunicado de la agencia Bloomberg de esta semana. Para el gobierno de Donald Trump, la Argentina ha atravesado un hilo rojo al tener como refugiado en la Argentina al expresidente de Bolivia, Evo Morales. Y al mismo tiempo tiene una posición inaceptable para el gobierno de Estados Unidos en lo que se refiere a su aproximación al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Y atribuye este comunicado de la agencia Bloomberg la responsabilidad por esa posición en la expresidenta de la Argentina, actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner. Lo interesante es el cable de Bloomberg cita fuentes de la Casa Blanca, ni siquiera del Departamento de Estado, que no fue desmentido, es decir, que fue ratificado, y en función de eso te decía que se está ampliando la información. Ya medios iraquíes, por ejemplo el canal iraquí Al-Asaib, confirma que este nuevo ataque aéreo a un convoy de la milicia iraquí en Bagdad murió Hamid al-Hassin, uno de los líderes del agrupamiento ahí estamos de viendo resistencia las iraquí. fotos del nuevo atentado que está hablando Beto. Exactamente. Mira, Beto, por favor, las imágenes. Dicen que se ha identificado como una de las víctimas de este ataque a Hamid al-Hasairi, uno de los líderes del agrupamiento de resistencia iraquí, Saraya al-Khorazani. Es decir, se va confirmando que fue la misma metodología del atentado más temprano, es decir, utilizar drones, concretamente se situó y se ubicó a este convoy muy cerca del aeropuerto de Bagdad. Se habla de 6 muertos y que también habría un líder religioso entre las víctimas. Bueno, estamos frenando la guerra, no empezándola, dijo Donald Trump hace unas horas, y ahora nos enteramos de este ataque. Pablo. Fíjate qué contraste fuerte que hay, qué paradoja, ¿no? Que cuando todavía gobernaba los últimos días Macri en el gobierno, sucedió lo de Bolivia, y todo el tiempo el que es ahora oficialismo presionaba al gobierno saliente para que tomara una actitud muy concreta a la Cancillería, y las redes sociales, bueno, ardieron con eso. Y bueno, y ahora contrasta con este silencio, ¿no? Es decir, que ¿cuánto puede durar? Los expertos en diplomacia, ¿cuánto puede un país no expresarse frente a esta situación, digamos, ¿no? Que la Argentina puede guardar silencio indefinidamente, y ese silencio, ¿qué significaría? Digo, tiene un significado también, si hay un silencio, ¿no? No sé. Depende de la región, ¿no? También el resto de los gobiernos de la región, que me parece que hasta ahora hubo silencio de la gran mayoría de los presidentes. Pero están todos incómodos, digo, de alguna manera. No creo que Bolsonaro ni Piñera, pero la cuestión, y es muy interesante el ejemplo que vos planteás, la política exterior de Macri frente al golpe de Estado o a la situación que se vivió en Bolivia no fue de silencio, fue categórica. Es decir, salió a decir, acá no hubo golpe de Estado, y a jugar
a favor de Yáñez. Es decir, nunca me parece que tanto el ex canciller Fori como el propio expresidente Macri le hubieran dado asilo político a Evo Morales. Sí, pero está bien esto. Dejó una pregunta a Pablo que los especialistas no contestaron. Déjame ¿Cuánto contestarla. aguanta el silencio Déjame de la contestarla. Cancillería? Acá el gobierno de Donald Trump de Estados Unidos, que acaba de tomar esta decisión de enorme importancia en Medio Oriente, no tiene ningún conflicto ni con con Chile, ni con Brasil, ni con ningún otro país de la región. La cuestión es con la Argentina. El comunicado de la agencia Bloomberg dice taxativamente que para el gobierno de Donald Trump, el gobierno del presidente Alberto Fernández ha cruzado un hilo rojo al aceptar como refugiado y como activo participante del juego político boliviano al expresidente Evo Morales. Y además que el gobierno del presidente Alberto Fernández tiene una posición de cercanía con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y atribuye esa situación a la presencia y a la influencia que tiene en el gobierno del presidente Alberto Fernández la actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner. Y por eso el silencio. No. Digo, el silencio de... Este es un silencio que tiene características de pequeño escándalo, porque la Embajada de Estados Unidos, Castro, antes del comunicado de la agencia Bloomberg... ¿Por qué el silencio de la Cancillería Argentina tiene ribete de escándalo y el silencio de los demás países de la región no? Porque la cuestión es con la Argentina, no con ningún otro país de la región. La Embajada de Estados Unidos en la Argentina, después de entrevistarse con el canciller Felipe Solá, lo que manifestó en un comunicado público es la preocupación del gobierno norteamericano por la presencia en la Argentina del expresidente Evo Morales. Y además le aconsejó, lo cual para un país soberano es un poco humillante, le aconsejó a la Argentina, a la Embajada de Estados Unidos, que tuviera una posición de buen vecino respecto a los sucesos bolivianos. Bueno, muy bien. Pablo Sirven dejó una pregunta, le dejo a Cinero y a Molteni para después de la tanda. ¿Cuánto aguanta internacionalmente el silencio de una Cancillería? Si puede seguir así, si hay que contestar, si hay que pronunciarse, pero lo contestan después de esta tanda y después seguimos en Terapia de Noticias.